Esto pasó hace unos meses. Trabajaba de taquero en un mercado de comida. Era un lugar animado por las noches, lleno de risas y voces, olores a carne asada y salsas. Yo estaba acostumbrado a ese ambiente, pero poco a poco cosas extrañas empezaron a suceder. La primera noche que pasó algo raro, estaba preparando mis ingredientes. Escuché risas, muy lejanas, como un eco. Me giré pensando que tal vez eran unos niños jugando cerca, pero no vi a nadie. Sentí un escalofrío y decidí ignorarlo. Sin embargo, a medida que las semanas pasaron, esas risas continuaron, siempre en momentos inesperados, a veces cerca de la medianoche. Los demás taqueros notaron la misma inquietud. Comentaban sobre sombras que parecían moverse en la oscuridad. Una noche, mientras freía unos tacos, vi una sombra meciéndose al final del pasillo. Mi corazón se aceleró. Miré hacia ese lado, pero todo estaba en silencio. Fue entonces cuando empecé a sentir que algo me observaba. Un día, Juan, el taquero de al lado, me dijo que había oído voces. «No son de aquí», agregó con voz baja. «Algo raro pasa en el mercado». Una noche, después de haber cerrado mi puesto, decidí irme antes. Tenía un mal presentimiento. De pronto, escuché una risa clara detrás de mí. Me di la vuelta rápidamente, pero no había nadie, solo la oscuridad. Caminé más rápido, tratando de no mirar atrás. Esa misma semana, vi a un niño pequeño en un rincón oscuro, parado y mirándome. «¿Estás bien?», le pregunté, tratando de sonar calmado. Pero no respondía, solo me miraba con unos ojos muy grandes. Cuando parpadeé, ya no estaba allí. Una nube de miedo me seguía cada noche. Las risas se hicieron más frecuentes y algunos de mis clientes comenzaron a hablar sobre una presencia extraña en el mercado. Aquello ya no eran solo rumores. Una noche, mientras servía tacos a un grupo de personas, una de ellas me preguntó si había oído hablar del niño. «Dicen que se perdió en el mercado y que nunca lo encontraron», comentó. No pude evitar sentir un escalofrío recorriendo mi espalda. Esa misma noche, mientras terminaba de limpiar, el ambiente se sentía pesado. Las luces parpadeaban más que de costumbre. Oí un susurro. «Ramón». Me giré, nervioso. No había nadie. El aire se volvió frío. Sentía que alguien estaba justo detrás de mí. No sabía si debía gritar o correr. Miré hacia la salida, pero el miedo me ató al suelo. Entonces volví a escuchar el susurro, esta vez más cerca. «Ramón». Era una voz muy suave, casi como una súplica. Mi corazón retumbaba en mi pecho. Solo quería salir de ahí. No sabía qué hacer. Finalmente, bajé la cabeza y seguí limpiando, tratando de ignorar la tensión en el aire. Pero sabía que algo no estaba bien. Las risas seguían resonando en mi mente y la sombra de ese niño me perseguía. Esa noche, cuando cerré mi puesto, prometí que no volvería a trabajar en el mercado. No quería encontrarme de nuevo con lo desconocido. Capítulo 2. No sé cómo pasó, pero aquella promesa se desvaneció en la mañana siguiente. Necesitaba el dinero y el miedo no podía apoderarse de mí. Así que, al caer la noche, volví al mercado. Caminé con pasos lentos, cada sonido sonaba como un grito. Las luces estaban encendidas, pero aún así, había un halo de oscuridad que no parecía normal. Mis compañeros estaban ahí, como siempre, hablando entre risas y carne asada, pero una corriente de tensión estaba en el aire. Era como si supieran que había algo más. Al acercarme a mi puesto, noté que Juan me miraba, su expresión seria. «¿Por qué viniste?», me preguntó, en un tono que me hizo dudar. «No puedo dejarte solo», mentí, aunque yo no estaba seguro de querer quedarme. Esa noche, el murmullo del mercado parecía más grave. Las risas sonaban distantes, y aunque había gente, el ambiente se sentía vacío. Me puse a preparar mis ingredientes, tratando de concentrarme en la tarea. A las 11, la dinámica cambió. Las luces comenzaron a parpadear más intensamente y un viento helado entró por el pasillo. Escuché un susurro de nuevo. «Ramón». Me estremecí, pero esta vez decidí responder. «¿Quién está ahí?»,
Mi voz fue más firme de lo que me sentía. El silencio se extendió y la risa que solía ser incesante cesó. Agarré un cuchillo, no para asustar, sino para sentirme más seguro. Estaba a punto de dar un paso hacia la oscuridad cuando la puerta del mercado se cerró de golpe. El eco resonó, haciendo que todos se miraran con inquietud. Fue entonces cuando vi al niño otra vez. Aquella figura pequeña se alzaba al final del pasillo, iluminada por la tenue luz de una lámpara parpadeante. Sus ojos eran grandes y brillantes, podía sentir su mirada sobre mí. Ramón, repitió con una voz que parecía un lamento. El resto de los taqueros no lo notaron. Estaban dispersos, hablando, ajenos a la presencia que me helaba la sangre. Mi instinto me decía que debía abandonar mi puesto, pero algo me mantenía en su lugar. Sentía que el niño necesitaba ayuda. ¿Qué haces aquí?, le pregunté, tratando de acercarme. Sin embargo, él dio un paso hacia atrás y desapareció en las sombras. Mi miedo creció. Miré alrededor. Nadie parecía haberlo visto. La tensión aumentaba y la risa distante comenzó nuevamente, pero esta vez con un tono burlón. La paranoia me invadió. Comencé a pensar que estaba perdiendo la cordura. ¿Escuchan eso?, pregunté a los demás, pero solo sonrieron y bromeaban. Siempre miedoso Ramón, se rió uno de ellos. A punto de perder la paciencia, volví a mirar la oscuridad cuando vi algo moverse de nuevo. Esta vez era una sombra más grande, como si alguien estuviera escondido. ¿Quién está ahí?, grité, pero solo se oyó un crujido. El aire se volvió tenso, como si el mercado mismo retuviera el aliento. La risa se detuvo de golpe, dejando un silencio opresivo. En ese instante supe que algo terrible estaba a punto de ocurrir. Miré a mi alrededor, buscando apoyo entre mis compañeros, pero no estaban ahí. Y en ese mismo momento, un grito desgarrador resonó en la oscuridad. Capítulo 3. El grito resonó como un eco lejano, pero dentro de mí sonó como un tambor desgarrador. Volví la vista hacia el pasillo oscuro, buscando al niño, buscando a cualquiera. Mis compañeros estaban desvanecidos en la bruma del pánico. El aire se volvió pesado, como si cada respiración fuera un esfuerzo titánico. Entonces vi a Juana. Estaba de pie, mirando en dirección opuesta a mí. Sus ojos estaban muy abiertos, como si estuvieran atrapados en un trance. «Juan, ¿qué te pasa?», le grité, pero no respondió. Solo seguía mirando al vacío, y eso me hundía en una angustia profunda. Decidí avanzar hacia él, pero antes de que pudiera dar un paso, la luz se apagó por completo. Un segundo antes, vi el destello de una figura que se abalanzaba hacia mí. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Caí hacia atrás, aterrizando sobre el duro suelo de cemento, y mi corazón latía con fuerza, a punto de desmayarse. El silencio se rompió por el inconfundible sonido de algo arrastrándose. Miré a mi alrededor. La oscuridad era espesa, pero algo en mis entrañas me decía que debía moverme. Me levanté, y aunque estaba lo suficientemente asustado para abandonar el mercado, el recuerdo del niño me retuvo. Comencé a avanzar en dirección a Juan, apenas viéndolo en la penumbra. «Juan, ven», le grité. Pero antes de llegar a él, una luz intermitente iluminó un rincón del mercado. Por un momento, vi al niño otra vez, al final del pasillo. Su rostro pálido me miraba fijamente, y su boca parecía moverse, pero el sonido era demasiado débil para escucharlo. «No puedo seguir así», murmuré, tratando de convencerme de que debía escapar. Sin embargo, mis pies parecían soldados renuentes plantados en el suelo. La luz parpadeante desapareció, y en un instante de oscuridad total, escuché el susurro de nuevo. «Ayúdame». Un escalofrío recorrió mi columna vertebral mientras lo seguí con la mirada. El niño parecía alejarse, al mismo tiempo que algo más emergía de la oscuridad tras él, una sombra más grande y oscura, como un monstruo de mis peores pesadillas. «Juan», grité con toda mi fuerza, pero la sombra ya había devorado al niño, y mi amigo seguía abstraído, casi tan pálido como un cadáver.
El aire se volvió helado. Un lamento bajo llenó el vacío, surgiendo del lugar donde el niño había estado. Estaba claro que no era solo yo quien estaba atrapado en esta pesadilla. Algo terrible estaba ocurriendo, y cada segundo que pasaba se sentía como un año. Cuando el bebé lloró, mi instinto de supervivencia estalló. Finalmente, mis pies respondieron. Corriendo hacia la salida, mis compañeros aún estaban allí, como sombras en el limbo, completamente ajenos a lo que sucedía. Mientras me alejaba, miré hacia atrás y vi que la sombra se acercaba a ellos, cruzando la distancia, con pasos silenciosos. ¡Corran!, grité, pero nadie me oyó. En ese momento, decidí que no podía quedarme más. Al dar el último giro hacia afuera, el eco de un grito resonó detrás de mí, uno que prometía arrastrarme de nuevo a la oscuridad. Mis piernas encontraron velocidad, pero un terror desconocido se instaló en mi pecho. Al cruzar las puertas, una brisa fría me recibió, y en mi mente resonó la advertencia del niño. Ayúdame. ¿Ayudarlo a qué? Escapando del mercado, solo me había liberado a mí mismo, pero algo dentro de mí sabía que no podía huir para siempre. Así que, justo cuando llegué a la acera y la música de la calle comenzó a llenarme, me detuve. La primera palabra que salió de mis labios fue: ¿qué está pasando? Y en mi pecho, el miedo se convirtió en una pregunta inquietante. ¿Está realmente todo acabado? Capítulo 4. La música que venía de la calle se sentía lejana y difusa, como si el mundo exterior fuera un lugar que ya no pertenecía a esta pesadilla. Sin embargo, el eco del grito seguía resonando en mi mente. Aún sintiendo la brisa fría, mis manos temblaban. Era como si el mercado me estuviera llamando de vuelta. Decidí que no podía quedarme parado. La idea de que Juan y los demás pudieran estar en peligro era suficiente para hacerme dar un paso adelante. Miré a mi alrededor, con la esperanza de encontrar a alguien que hubiera escuchado el grito, alguien que pudiera ayudarme a entender lo que había sucedido. Pero la acera estaba vacía, como si todos hubieran decidido ignorar el horror que había ocurrido en el mercado. Sin saber qué hacer, me dirigí al estacionamiento. El eco de mis pasos resonaba contra el cemento, creando una mezcla inquietante con el murmullo de la música. Mientras más me acercaba a mi auto, más sentía que una sombra seguía mis pasos, acechando en la oscuridad. Ya en el vehículo, más que encender el motor, deseaba desaparecer. Mis manos temblaban al poner el contacto. La engine emitió un suave ronroneo, y en ese momento, a través del retrovisor, vi una figura parada cerca de la entrada del mercado. Era el niño. Su rostro pálido brillaba fugitivamente a la luz de los faros. Me atormentaba ese rostro, sabía que no estaba bien. «Ayúdame», susurré involuntariamente, pero solo el viento respondió. Me pasé la mano por el rostro, tratando de despejar las imágenes. Sin embargo, el niño seguía allí, sin moverse. No podía evitarlo, debía volver. Tal vez podría salvar a Juan y a los demás. Voltaje en mi pecho. Volví a encender el auto y con el corazón acelerado, conduje de regreso al mercado. La niebla envolvía el lugar, haciéndolo aún más ominoso. Al llegar, me encontré más alerta que nunca. Cualquier sombra, recta y alargada, que se cruzara por mi camino, despertaba mi miedo. A medida que me acercaba a la entrada, un escalofrío recorrió mi espalda. Las puertas estaban entreabiertas, como si fueran un portal a un mundo de terror del cual no podría escapar, pero sabía que tenía que entrar. Con cada paso que daba, el silencio se hacía más palpable. «Juan, ¿estás aquí?». Mi voz salió temblorosa, resonando en el vacío. La oscuridad se apoderaba de cada rincón mientras me adentraba. Entonces escuché el llanto débil de un bebé. Esa era la misma voz que había escuchado antes. Del pánico nacía una urgencia. Seguí el sonido, moviéndome con cada vez más decisión.
Al llegar al pasillo donde había visto al niño por última vez, la luz parpadeó de nuevo, revelando sombras danzantes. Y allí estaba la figura del niño, como un faro en la oscuridad, mirándome. Pero no estaba solo. Al lado, una figura más grande se erguía. Su forma se retorcía como vapor negro. El terror se apoderó de mí. «¡Juan!», grité, esperando una respuesta que no llegó. Ambos, el niño y la sombra, parecían estar en una lucha silenciosa, un tira y afloja entre vida y muerte. Sin pensarlo, avancé hacia ellos, aunque el terror me paralizaba. Y entonces me di cuenta de que había algo más allí, algo que deseaba liberarse. De pronto, una luz brillante iluminó el pasillo, ceguera momentánea. El llanto se tornó en gritos. «¡Ayúdame! ¡Aléjate!», resonó en mi mente. Tanto miedo me abrumaba que decidí que esta vez no iba a escapar. Tenía que enfrentar lo que acechaba en las sombras, a pesar de que sabía que podría ser lo último que hiciera. Mientras la luz se desvanecía, la figura de la sombra comenzó a acercarse a mí. En ese instante comprendí que el verdadero horror no era solo lo que estaba ocurriendo, sino que yo también tenía un papel que desempeñar en esta pesadilla. Y justo cuando creí que todo había terminado, sentí una mano helada sobre mi hombro. Un susurro conocido me rompió en 1000 pedazos. «Ayúdame». Capítulo 5. El frío de la mano que me tocó fue como un rayo que recorrió todo mi ser. Me volví lentamente, con la garganta seca y el corazón golpeando en mis oídos. Allí estaba ella, la mujer de cabello deshecho y ojos oscuros que había visto en el mercado. No podía procesar qué hacía ahí. Su rostro, demacrado y lleno de terror, parecía rogándome que no me alejara. «¿Dónde está Juan?», pregunté, mi voz apenas un susurro. No sabía si me respondería o si solo estaba atrapado en una habitación de pesadilla. Él... Su voz se apagó, como si un aliento gélido le hubiera robado las palabras. Ella tembló y miró sobre su hombro, como si sintiera que algo estaba al acecho detrás de ella. El miedo en su rostro alimentó mi propia desesperación. Sin embargo, no podía dejar que el pánico me llevara. Tenía que actuar. La sombra avanzaba hacia nosotros. Su forma retorcida e inquietante me recordó que el horror no tenía límites conocidos. «¡Corre!», grité, mientras empujaba a la mujer en dirección opuesta. No sabía a dónde iba, pero no había tiempo para pensar. Mientras nos movíamos, el llanto del bebé resonaba en los corredores vacíos, una llamada a la desesperación que no se podía ignorar. Sin dejar de mirar hacia atrás, vi cómo la sombra se alargaba tras nosotros. Era más rápida de lo que creía. «¿Qué quiere de nosotros?», la mujer gritó con una voz desgarrada. Su pregunta resonó en mi mente, volviéndome a mi propia confusión. No tenía la menor idea de qué estaba sucediendo, pero la certeza de que debíamos escapar era abrumadora. Finalmente, encontramos una puerta lateral que conducía a una oficina. Entramos de un salto y cerré la puerta tras nosotros. La habitación estaba desordenada, con cajas apiladas y papeles esparcidos, pero al menos estábamos a salvo por un momento. «¿Juan realmente está aquí?», pregunté, tratando de calmarme. Ella asintió lentamente, lágrimas deslizándose por su rostro. Lo escuché. Estaba en la parte trasera del mercado, llorando, pero al llegar solo encontré... Su voz se entrecortó y yo sentí que se me helaba la sangre. Solo encontré a esa cosa. «¿Qué cosa?», apreté los dientes, sintiendo que el terror empezaba a estrangularme. No sé cómo explicarlo. Era como un vacío. Te hacía sentir que todo se desplomaba. Ya no hay niños, solo ecos. Su rostro se convirtió en una máscara de desesperación. Entonces, un golpe sordo resonó contra la puerta tras nosotros. La sombra se había acercado y su presencia era implacable. Me di la vuelta, incapaz de contener el miedo que se aferraba a mi pecho. «Debemos salir de aquí». Abrí la ventana de un empujón. El aire acondicionado lleno de polvo y el olor a humedad se hicieron presentes. «¿Te atreves a saltar?». Ella miró hacia la puerta, luego hacia mí. «¿Qué hay de Juan?».
Un nuevo sonido interrumpió la conversación, una risa escalofriante que resonaba desde el pasillo. La sombra se burlaba de nosotros. Sin pensar más, tomé su mano. «Vamos, no hay tiempo». Saltamos por la ventana, aterrizando de pie en un callejón estrecho. El ruido de la música del mercado resonaba débilmente a lo lejos, pero la risa aterradora de la sombra estaba cerca, más cerca de lo que jamás imaginamos. Me giré hacia ella, mi mente llena de preguntas sin respuesta. ¿A dónde vamos ahora? Necesitamos encontrar a Juan antes de que sea demasiado tarde. La mirada en su rostro encendió una chispa de determinación en mí. Comenzamos a correr a través de las calles oscuras, pero sabíamos que las sombras no nos dejarían escapar tan fácilmente. Algo en nosotros estaba destinado a encontrar la verdad de esta pesadilla. Mientras corríamos, la risa continuaba retumbando en mi mente, y supe que esta noche solo había comenzado. Capítulo 6. Corrimos sin rumbo por las calles desiertas. Mis pies resonaban contra el pavimento, una advertencia constante de que no podíamos detenernos. La mujer a mi lado jadeaba, sus pasos eran pequeños y vacilantes, la desesperación se reflejaba en su rostro. Las sombras parecían alargarse y distorsionarse a nuestro alrededor, como si la ciudad misma estuviera viva y en nuestra contra. ¿Dónde está la parte trasera del mercado?, le pregunté entre bambalinas. Mis pensamientos se confabulaban. Ella se detuvo un segundo a recuperar el aliento, y eso casi me cuesta un grito. Sabía que no podíamos perder ni un momento. La risa ominosa resonaba más cerca, como un eco macabro que no dejaba de burlarse de nuestra inminente captura. «Creo que sigue esta calle, y luego a la izquierda», contestó con voz entrecortada. Me aferré a su mano, arrastrándola en dirección a lo que me pareció una salida. Mientras corríamos, mi mente se llenaba de imágenes, la mirada del bebé, su llanto. Pensé brevemente en lo que podría haberle pasado. Me sentía impotente, la ansiedad me devoraba cruda. «¿Por qué no hay más gente en las calles?», murmuré en voz baja. Todo parecía haber sido tragado por la misma oscuridad que nos perseguía. «No lo sé», respondió ella, sus ojos fijos delante de nosotros. «Es como si todos hubieran desaparecido». La esquina a la que nos dirigimos parecía sumida en una penumbra aún más profunda. «Avísame si ves algo», le dije, luchando por encontrar algo que nos diera esperanza. Cada paso que dábamos parecía un paso más cerca de la desesperación, pero no había vuelta atrás. De repente, un aullido resonó. Era un sonido inhumano, un grito desgarrador que me heló la sangre. «¿Qué fue eso?», ella preguntó con el rostro pálido. No respondí. Nos movimos más rápido, impulsados por una mezcla de miedo y adrenalina. Por fin, llegamos a una esquina donde el mercado se podía ver en la distancia. Las luces parpadeaban intermitentemente, creando sombras que danzaban y se retorcían en la oscuridad. «Ahí», señalé hacia un callejón que llevaba al área de carga. «Por ahí». Corrí hacia el callejón, arrastrando a la mujer tras de mí. La risa ya no era un eco, sino un grito en nuestra nuca. «No mires atrás», le dije, aunque dentro de mí sabía que esta advertencia era imposible de seguir. El miedo se tornó palpable, casi en forma de una presencia tangible. Al llegar a la parte trasera del mercado, el ambiente se volvió frío. La luz apenas iluminaba el lugar. Desprendí un silencio espeso. «Juan», llamé, sintiendo que el nombre se me atoraba en la garganta. «Juan», mi voz resonó, pero no obtuve respuesta. La mujer comenzó a mirar desesperada en todas direcciones. «¿Lo ves? No está aquí», dijo con angustia. No, tenemos que seguir buscando. Debe estar cerca», respondí, tratando de mantener mi voz firme. De repente, vi algo moverse entre las sombras a pocos metros de distancia. «¿Ves eso?», señalé con un temblor en mi mano. Una figura pequeña estaba de pie contra la pared, inmóvil. «¿Juan?», llamé otra vez, pero algo en la postura de la figura me hizo detenerme. La risa, habitual, se volvió un silencio aterrador. Entonces, el cuerpo se giró lentamente, y lo que vi me paralizó. No era Juan, era una sombra. Misma forma angustiante que nos había acosado todo este tiempo. Las facciones se moldearon en un rostro que tenía un tono grotesco, un eco de un niño. «¡Corre!», grité de nuevo, pero esta vez la urgencia se mezcló con el terror.
Con cada paso que dimos, su risa alcanzó su punto más alto, en un crescendo que resonó en mí como un clamor de desesperación. Nos giramos para escapar, pero una opaca oscuridad bloqueó nuestra ruta. El horror nos había encontrado, y ahora el enfrentamiento era inevitable. Capítulo 7. Fue entonces cuando la oscuridad cobró vida. Se arremolinaba como un vórtice en el que las sombras se tejían juntas. La figura grotesca sonrió, y lo que era un niño con rasgos distorsionados se convirtió en algo mucho más aterrador. Con cada movimiento, la risa resonante retumbaba, como si se alimentara de nuestro terror. «¡Vamos por aquí!», apreté la mano de la mujer y me lancé hacia un lado. No había tiempo para pensar en la dirección, solo quería salir de ese horror. Corriendo, sentí el aire helado en mi cara y el pánico en el estómago. Pero la oscuridad no nos dejaba en paz. Se deslizó tras nosotros, como un depredador acechando a su presa. De repente, tropecé con un objeto en el suelo y caí de rodillas. «¡No!», grité, sintiendo que el pánico me atrapaba. La mujer me ayudó a levantarme, pero ya no podía ignorar el grito que me atravesó el cuerpo. Era un sonido entrelazado con un eco familiar, como si algo dentro de mí reclamara atención. «¿Qué fue eso?», me preguntó ella, su voz elevándose con el miedo. Es el bebé», murmuré. Mis palabras resultaron en un susurro tembloroso. La idea de que el llanto de un niño podría estar en esta oscuridad me arrastró más hacia atrás. Corrí hacia un lado donde vi un atisbo de luz, sin saber si era esperanza o una trampa mortal. Mientras avanzábamos, los ecos cambiaron. Ya no eran solo risas, ahora eran murmullos, susurros, que parecían entrelazarse entre sí, emergiendo desde el abismo. A cada paso, el sonido se hizo más claro. Se convertían voces que hablaban en un tono que no comprendía, pero que llenaba el aire de melodías inquietantes. «¡Escucha!», grité, deteniéndome en seco. Las palabras se colaban en mi mente, llenándome con una sensación de angustia. «¿Oyes eso?», la mujer asintió, su rostro también pálido como el mío. Es él», dijo con un hilo de voz, y en sus ojos vi que había comprendido lo que yo también sentía. No luchábamos solo contra una figura oscura, la ciudad misma estaba viva con secretos. Con el corazón golpeando en mis oídos, seguimos la dirección de los susurros. El callejón se torcía y se estrechaba, cada vez más oscuro, pero el sonido del llanto se volvía lo suficientemente fuerte para seguir adelante. De pronto, encontramos una puerta entreabierta. La luz que se filtraba desde adentro tenía una calidad casi reverberante. «¿Y si es una trampa?», cuestionó la mujer, sus ojos llenos de dudas. «Si no lo hacemos, ¿a dónde vamos a ir?», respondí, mi decisión resonante. El llanto crecía, retumbando en mi pecho, y supe que no había otra opción. Entramos, y lo que vi me paralizó. Al fondo de la habitación había una cuna antigua, vacía, y una luz caliente iluminaba la escena. Pero no estaba sola. Una figura encapuchada se encontraba de pie, con el rostro oscurecido por la sombra. Las sombras en la habitación parecían retorcerse en todas direcciones, como si el mismo lugar estuviera vivo. «¿Qué estás haciendo?», pregunté, sin poder contener la temblorosa inquietud que me llenaba. Se giró lentamente, revelando un rostro que no era reconocible, pero había algo escalofriante en sus ojos. «Buscas al niño, pero él no está aquí. Esto solo es un eco». El llanto se detuvo de golpe y la oscuridad se acercó, envolviéndonos. En ese momento, la habitación se desvaneció y la cuna fue tragada por las sombras, mientras mi mente se hundía en un nuevo terror. ¿Era esto una trampa? ¿Qué parte de este retorcido espectáculo se revelaría a continuación? La oscuridad se apretó a nuestro alrededor. «No puedo permitir que te enfrentes a la verdad», susurró la figura mientras la niebla me rodeaba. Mis ojos se cerraron y antes de poder reaccionar, me sentí ser absorbido por un vacío que nunca debería haber existido. Capítulo 8. Desperté en un lugar diferente. Un oscuro y profundo silencio me rodeaba.
Era como si todo el ruido y la tensión que había experimentado se desvanecieran de repente. Abrí los ojos, pero no podía ver nada. Mi visión estaba completamente oscurecida. Pude sentir una superficie fría y dura bajo mí, como si estuviera tirado en el suelo. ¿Dónde estoy?, murmuré con la voz temblorosa. No había respuesta, solo un eco lejano de mis propias palabras que se desvanecieron rápidamente. Intenté moverme, pero mi cuerpo pareció resistirse a la idea. La confusión llena de miedo se apoderó de mí nuevamente. De repente, escuché un susurro suave, como el viento atravesando un callejón estrecho. «Despierta», resonaba en la penumbra. Era esa misma voz la que había escuchado antes. Sentí que un escalofrío recorría mi espalda. «Despierta, es hora de enfrentar lo que has ignorado». «¿Quién eres?», grité, intentando que la rabia disimulase mi terror. Solo el eco me respondió. Comencé a rastrillar el suelo, buscando algo que pudiera darme un sentido de dirección. Mis dedos tocaron algo suave. Era un trozo de tela, rasgada, desgastada. Inmediatamente lo reconocí. Era parte de una manta de bebé. «No», retrocedí. El recuerdo me golpeó con una fuerza aplastante. La realidad se deslizó a mi alrededor como agua, revelando un rayo de claridad. Era el bebé. Esa sensación de pérdida, el llanto que había escuchado antes. Tenía que encontrar la verdad cuanto antes. Congregando toda la energía que podía, me levanté y, a pesar de la niebla oscura que persistía, me moví hacia adelante. El silencio se rompió nuevamente, esta vez por un grito, un sollozo. «Por favor, ayúdame», decía una voz familiar, pequeña y asustada. «¿Es tú?», pregunté, tratando de seguir el sonido. Era como un hilo de esperanza que me guiaba. La voz estaba cada vez más cerca. «¿Eres tú, pequeño?». «Sí». La respuesta fue apenas audible, pero suficiente para infundirme con una determinación renovada. Cada paso me acercaba más a esa voz, y con cada paso la oscuridad retrocedía ligeramente. Al girar una esquina, vi un destello, una sombra que se distorsionaba en el aire. Era el remanente de la cuna, vibrando suavemente, como si alguien hubiera estado allí antes. Miré en dirección a la cuna, con un corazón acelerado. «¡Espera!», grité, pero cuando me acerqué, la cuna se desvaneció ante mí, dejando solo un vacío abrumador. En ese instante, mi corazón se hundió. No podía dejar que esto terminara así. Tenía que seguir buscando. Sin embargo, en ese momento de desesperación, la figura encapuchada apareció otra vez, esta vez mucho más cerca. Podía sentir su presencia como una sombra que se movía con intención. «No debes buscar», dijo de forma silenciosa, casi burlándose de mí. «¿Destruirme?», respondí, la ira nublando mi miedo. «No tengo nada que perder». La figura se acercó más, las sombras bramaban a su alrededor. «Tienes mucho que perder. La verdad siempre duele». Entonces, en un impulso, levanté una mano, tratando de apartar la oscuridad que se agolpaba en mi mente. «Dímelo, dime qué significa todo esto». La figura sonrió, y la visión del bebé se desvaneció, llevándose la esperanza que había encontrado. Una risa retumbante resonó mientras me zambullía de nuevo en la niebla. «La verdad es solo el comienzo». Y todo se apagó. Cuando la luz regresó, me encontraba en una habitación oscura y fría, pero esta vez rodeado de otros. Sus ojos reflejaban la misma desesperación que sentía. Miradas vacías, ansiosas, perdidas, enfrentando la misma noche. Y en ese instante entendí que estaba atrapado en un ciclo sin fin. Capítulo 9.
Me froté los ojos tratando de adaptarme a la penumbra. Observé a mi alrededor y vi a otras personas sentadas sobre el suelo, igual de desorientadas que yo. No había respuesta en sus miradas, solo un eco de desesperación. ¿Dónde estamos?, murmuré, aunque sabía que nadie podía ayudarme. Una mujer a mi derecha, con el cabello desordenado y la mirada perdida, se giró hacia mí. No lo sé, despertamos aquí, de repente. Su voz temblaba. Todo está oscuro y no tengo idea de cómo llegué hasta aquí. Yo estaba buscando algo, alguien, respondí, sintiendo que mi voz resonaba en la sala vacía. ¿Debo encontrar un bebé? La idea se sentía como un ancla en medio del torrente de confusión. ¿Un bebé? La mujer frunció el ceño y su mirada se enfocó un momento antes de que ella misma se perdiera en sus pensamientos nuevamente. El temor, vaivén del aire, era palpable. «Nosotros debemos salir de aquí», dijo otra voz proveniente de un hombre que estaba en el fondo. «No podemos quedarnos». Decidí que no iba a quedarme inactivo. «¿Cómo salimos de aquí?», pregunté, pero más que una pregunta, sonaba como un grito de desesperación. «Debe haber una salida». La habitación era un conjunto de sombras, pero la idea de escapar se hizo más fuerte. Empecé a moverme hacia la pared. La superficie era áspera y fría. Había algo más en el ambiente, un susurro que no venía de los demás. Podía sentirlo. «Quietos, escuchen», dije, tratando de captar su atención. Pude oírlo claramente ahora. Un murmullo, pequeño y quebrado, como una canción olvidada. Provenía de un rincón, casi escondido en las sombras. ¿Escuchan eso? Los otros en la sala me miraron con extrañeza. Todos estaban atrapados en su propio miedo. «Sigamos el sonido», insistí, sin esperar a que me respondieran. Me adentré en la oscuridad mientras el resto vacilaba. La voz se hacía más intensa. «Por favor, ven», decía casi suplicante. La idea del bebé me guiaba con firmeza. Aumenté la velocidad siguiendo el eco del llanto. Cuanto más avanzaba, más brillaba una pequeña luz al final del pasillo. «¡Ahí!», grité, señalando hacia adelante. Con cada paso, la luz fluctuaba, como si compartiera mi ansia por encontrar algo perdido. Al acercarme, vi una puerta en la pared. Era delgada, casi etérea, como si estuviera hecha de vapor y luz. «Necesitamos abrirla», dije, casi sintiendo el pulsar de algo real detrás de ella. Mientras intentábamos abrir la puerta, el sonido se hizo más intenso. «¡Ayúdame!», resonó en el aire, aterrador y distante. Luché para empujar la puerta, pero parecía estar atascada. El miedo se apoderó de mi pecho, resonando con cada golpe que dábamos. «¡No la dejes cerrar!», gritó el hombre que había hablado anteriormente. Podía sentir su desesperación. La intensidad creció. «¡Empuja!». Cerré los ojos brevemente y me olvidé del miedo. Concentré toda mi fuerza en un solo empujón. La puerta cedió y se abrió lentamente, permitiendo que la luz burbujeara con un brillo cálido. Pero antes de que pudiera dar un paso adelante, la figura encapuchada reapareció. «No deberías haber venido aquí», susurró, mientras la habitación comenzaba a tambalearse. Sus palabras eran un eco oscuro, y una risa helada se filtró entre los murmullos de la luz. «El bebé», balbucé, mientras la figura me miraba fijamente. «Ahora lo sabes», dijo, y todo se oscureció de nuevo. «Ahora debes elegir». En un instante, el miedo se volvió total. Todo lo que había intentado evitar se abalanzaba sobre mí. ¿Qué elegí? ¿Qué significaba todo esto? La desesperación se mezcló con la luz, y la luz se convirtió en el grito de otra voz, una que nunca esperé escuchar. Todo se atenuó a un grito silencioso mientras el caos se desataba. La habitación comenzó a desmoronarse. «¡No, no otra vez!», grité, perdida en la incertidumbre. Entonces algo en mi pecho se encendió y supe que la verdad estaba cerca.
Si tan solo pudiera alcanzarla antes de que oscureciera por completo. Capítulo final. El eco de los gritos resonaban en mi mente cuando la oscuridad comenzó a desvanecerse. Sin embargo, al abrir nuevamente los ojos, me encontré en un lugar distinto, el mercado, pero no como lo recordaba. Los colores eran más oscuros, las luces más parpadeantes, y la risa de los niños se escuchaba en la distancia, como si el mundo estuviera burlándose de mí. Me levanté lentamente, el corazón palpitando con fuerza, tratando de entender lo que había sucedido. De un vistazo, examinaba el pasillo a mi alrededor, y luego a los taqueros que seguían trabajando, ajenos a la realidad de la situación. «Juan, ¿dónde está Juan?», me pregunté en voz alta, pero no recibí respuesta. Mis piernas se movieron sin pensarlo, llevándome a donde había visto a mis compañeros la última vez. De repente, la figura retorcida apareció al final del corredor, esa sombra que había acechado mis pasos y alimentado mis pesadillas. «Ramón», susurró, como si me llamara de alguna parte profunda de su ser. La respuesta que esperaba nunca llegó a mis labios. En vez de eso, decidí enfrentar mi miedo. La oscuridad puede ser potente, pero no tengo intención de rendirme sin luchar. Con determinación, avancé hacia el tipo de sombra que había revivido mis peores recuerdos. Fue entonces cuando escuché el llanto del bebé, resonando en mi pecho. Esa voz que me guiaba, que me volvía loco de angustia. «¿Dónde estás?», grité, viéndome atrapado entre la luz tenue y las formas en movimiento. Fue entonces que sentí el susurro a mis espaldas. «Ayúdame», resonó, desde adentro, desde el eco de la voz que me había acompañado en aquella habitación olvidada. Sin embargo, en lugar del miedo, una extraña serenidad me embargó. Esa risa que había perseguido durante tanto tiempo parecía alejarse al escuchar mi determinación. Saqué el cuchillo que había mantenido a mi lado en ese último encuentro, una herramienta de defensa y de descubrimiento. «Si tienes algo que revelarme, este es el momento», dije, con una voz que resonaba más fuerte que cualquier susurro. La sombra de la figura se detuvo, la risa se desvaneció como un eco, llevándose consigo la angustia. La atmósfera se tornó pesada, y el silencio abrumador me hizo cuestionar si había cometido un error al desafiar lo que acechaba en la penumbra. La figura comenzó a disiparse, sus contornos se diluían, y por un breve momento parecía humana. «Sígueme», dijo con urgencia, pero en el instante en que decidí moverme, me detuve. La duda se instaló. ¿A dónde? Tomé aire, sintiendo el frío de la realidad. «¿Qué es esto?», se escapó de mis labios mientras la oscuridad se intensificaba a mi alrededor. ¿Era una ilusión o la claridad finalmente estaba al alcance? No podía ignorar lo que había visto. Nadie había desaparecido. Solo estaban atrapados en un ciclo, una ilusión recurrente alimentada por el miedo y las voces. Mientras la sombra se disipaba lentamente, la risa distante se fue con ella, y comprendí que algunos misterios no estaban destinados a resolverse. Mis otros compañeros seguían ahí, aislados y atrapados en sus propios laberintos de oscuridad. «¿Juan?», grité, el eco repitiéndose mientras corría hacia donde lo había visto por última vez. El mercado, por su parte, permanecía como un remanente de lo que una vez fue. Pero al mismo tiempo, algo en él seguía vivo y en movimiento, un recordatorio de que la oscuridad solo podía ser enfrentada y nunca completamente erradicada. Nunca volví en realidad a ser el mismo después de eso. Pasé por aquel mercado innumerables veces después, pero las risas se desvanecieron y el eco del llanto del bebé se convirtió en una sombra en mi mente. Nadie jamás habló sobre lo que experimentamos, como si una regla no escrita dictara el silencio. Y aunque encontré un nuevo trabajo y una nueva vida, a menudo miro hacia atrás, preguntándome si Juan y los demás todavía estaban allí, lidiando con sus propias sombras. Lo que ocurrió esa noche nunca fue completamente claro. ¿Era un juego de la mente? ¿Un fenómeno del mercado? Sin embargo, una parte de mí sabía que la oscuridad nunca desaparece realmente. ¿Acaso el mercado en sí mismo estaba tomado en un ciclo eterno de desesperación?
Algunos misterios simplemente permanecen, y era una carga que ahora debía cargar. Las luces del mercado volvieron a atenuarse una vez más, el llanto retumbando como un eco distante. Y mientras mis pies me alejaban en la penumbra, el eco de mis preguntas sin responder permanecían, susurrando en mi interior, quizás recordándome que la verdad, aunque a veces aterradora, puede ser tan volátil como el mismo miedo. ¿Está todo realmente terminado?, pensé, sabiendo que mi viaje apenas comenzaba.